¿Cómo se puede derrocar a un dictador? En el caso de Venezuela, ¿cuál es la mejor alternativa para derrotar a Maduro? Estaremos analizando estas y otras preguntas aquí en Claudiopedia. Bienvenidos a Claudiopedia. En este espacio procuro privilegiar el equilibrio informativo en tiempos donde el ruido es mucho más fuerte que las señales. Para esta entrega conversé con el economista Francisco Rodríguez, quien es doctor en economía, egresado de la Universidad de Harvard y fue notorio a comienzos de año por su propuesta para dolarizar la economía venezolana como parte del programa de gobierno de Henry Falcón. Recientemente Rodríguez escribió un artículo donde reflexiona sobre la situación actual de la oposición venezolana, una oposición dividida entre un grupo que defiende el voto y nada más, y otro grupo que no reconoce la salida electoral, sino que postula y se aboca única y exclusivamente a promover la salida militar para el cambio de régimen. Rodríguez tiene una posición diferente a ambas posturas. ¿Cuál es su visión? Esto fue lo que me dijo. Francisco, recientemente escribiste un artículo en Foreign Affairs titulado "Recuperemos a Venezuela con votos, no con la violencia", y lo subtitulas "Una mejor estrategia para enfrentar a Maduro". Quiero centrar nuestra conversación en torno a ese artículo, el cual contiene varias ideas, pero quisiera que nos enfoquemos en dos de tus planteamientos. El primero es una explicación retrospectiva del por qué no hubo cambio del régimen el 20 de mayo. Y el segundo planteamiento es por qué la participación electoral en el potencial referendo constitucional podría convertirse en el detonante de la caída de Maduro. El contexto es que aparentemente habría un referendo constitucional para aprobar o desaprobar la constitución que emane de la Asamblea Nacional Constituyente de facto en Venezuela, y esa es la oportunidad que tú estás planteando para la premisa fundamental de tu artículo. Déjame hacer un planteamiento general y luego tienes cancha abierta para responder. La premisa fundamental de tu propuesta es la siguiente: ¿es posible derrocar a la dictadura mediante una revolución popular postelectoral al estilo de Serbia en el año 2000? Es decir, se debe ir a votar masivamente, el dictador pierde la elección pero hace fraude, luego el pueblo se rebela y esto produce un quiebre en la coalición dominante cuando el ejército en última instancia depone al dictador. Yo estoy particularmente de acuerdo con esta propuesta, la del voto estratégico, porque de paso es la que he venido planteando por años e incluso con ocasión al 20 de mayo. Ahora, el problema de esta propuesta, y esta es una autocrítica, es que la probabilidad de ocurrencia es baja. Francisco, no tenemos quien compre a nivel de liderazgo opositor esta idea del voto estratégico. Y como sabes, una condición fundamental para que una revolución postelectoral tenga lugar es que exista un liderazgo de ruptura, lo cual no es el caso dentro de la oposición electoral venezolana. A manera de recuento, comparto contigo que en el 2013 yo le expliqué este camino a Capriles. Supongo que otras personas también lo hicieron, pero él prefirió el camino de la docilidad, cantar fraude y bueno, mandar a la gente a hacer bailoterapia. Luego encontramos en el año 2007 a un Capriles con rasgos de liderazgo de ruptura, con ocasión a las protestas del año pasado, pero me imagino que también esto lo hizo con miras a la elección presidencial del 2018, pero en mi opinión reaccionó muy tarde. El resultado fue que lo inhabilitaron.
Este año tú estás proponiendo o estás haciendo el mismo planteamiento, pero tu candidato, al igual que Capriles, prefirió ser un líder de transición en lugar de un líder de ruptura. ¿No te da la impresión de que con el actual liderazgo político venezolano promover la idea de una revolución popular post-electoral es arar en el mar? Sí, fíjate. Hay una serie de puntos bien importantes que tú traes a colación aquí. Y yo creo que hay que distinguir entre lo que es la evaluación del 20 de mayo y la definición hacia adelante. Pero yo creo que y un poco la razón fundamental por la que yo escribí ese artículo es porque yo creo que ya es tiempo de que nosotros los venezolanos comencemos a reflexionar sobre esa estrategia y nos preguntemos si esa estrategia que adoptó la mayoría de la oposición, que adoptó el liderazgo de la Mesa de Unidad Democrática, y también adoptó la mayoría de los votantes de oposición, fue la estrategia correcta. Yo recuerdo que en el momento de la elección había gente que decía, no, mira, no se puede votar porque la comunidad internacional no quiere que nosotros votemos, porque la comunidad internacional no reconoce las elecciones como las vamos a reconocer nosotros. Y había una idea de que la deslegitimación del gobierno que venía con la abstención iba a llevar a una intervención más fuerte, una mayor presión de parte de la comunidad internacional, que era lo que iba a sacar a Maduro del poder. Y bueno, en este momento ya estamos a un tiempo prudencial, 3 meses después de las elecciones. Nosotros hemos visto que esa presión no ha aumentado, ciertamente no ha ido en esa dirección. Más bien hemos tenido señalamientos que incluso han sorprendido a algunos actores, a los actores que pensaban que iba a haber una acción más enérgica de la comunidad internacional, donde agentes de representantes, por ejemplo, del Grupo de Lima, dicen, bueno, los problemas los tienen que resolver los venezolanos, no se van a resolver expertamente. Entonces, esa presión tan fuerte que pensamos que se iba, o que mucha gente, no nosotros que estábamos en una visión distinta, porque mucha gente pensó que se iba a ver fortalecida con el boicot, más bien todo lo contrario, fue como que se desinfló, entonces nos quedamos sin el chivo y sin el mecate, o sea, entregamos la posibilidad de ganarle a Maduro una elección presidencial y por lo menos obligarlo a hacer fraude y pelear esa victoria, pero tampoco tenemos la intervención internacional, entonces ahora lo que tenemos es una dictadura que ha afianzado su poder, como ocurre en los casos de la mayoría de los boicots electorales. Entonces aquí también tenemos que ver hacia adelante y que preguntarnos, bueno, o sea, viendo lo que pasó aquí, ¿cuál va a ser nuestra estrategia hacia el futuro? El gobierno va a plantear pronto una reforma constitucional, o sea, una nueva constitución, y esa es una nueva constitución que puede quitar a los venezolanos derechos fundamentales. Yo sé que mucho mejor había sido poder sacar a Maduro, y eso era lo que nosotros queríamos hacer, sacarlo en una elección, sacarlo en la elección presidencial, y fue nuestro planteamiento al país. Pero ese planteamiento en ese momento no tuvo acogida. Yo creo que, como tú dices, la gente es escéptica sobre la capacidad de cualquiera de estas acciones de tener éxito, y en cierto sentido yo creo que muchos venezolanos están, yo diría que deprimidos. Ciertamente hay muchos sectores de resignación, hay decepción, hay frustración por lo que ha ocurrido en el país, entonces es difícil movilizar a la gente, pero por eso es que el liderazgo tiene que estar tan consciente de lo que son los momentos, o sea, la posibilidad que nosotros tuvimos este año de hacer una revolución electoral, o sea, una revolución que, como tú decías, donde la elección y el intento por parte del gobierno de hacer un fraude sea el detonante del cambio social, es el tipo de oportunidades que en estos regímenes se presentan poco. Ahora, tú hacías un planteamiento sobre si el liderazgo debe ser un liderazgo de ruptura o no. Bueno, lo primero es que nosotros en la campaña de Henry Falcón hicimos un planteamiento de ruptura. O sea, el planteamiento era un planteamiento muy claro de cambio, y de hecho yo como coordinador del programa de gobierno fui justamente, digamos, el que me tocó poner todas las propuestas, que era un cambio radical en la economía venezolana, para que sea una economía de mercado, una economía dolarizada, una economía con protección de derechos de propiedad. El Falcón se comprometió a que su primer decreto había sido la liberación de los presos políticos. O sea, efectivamente había un planteamiento de una ruptura en el planteamiento. Hay quienes pueden decir, bueno, pero ¿por qué tenía que ser por parte de una figura venida del chavismo? Yo recordaría, por ejemplo, que Violeta Chamorro fue parte de la coalición que apoyó a los sandinistas
cuando llegaron al poder y después se separó de ellos. Y yo creo que hay una razón muy importante por la cual tenía sentido, si tú estabas tratando de hacer una ruptura, que esa ruptura incluyese a las mayorías más amplias de los venezolanos, entre ellos aquel gran sector de ex-chavistas, sin los cuales, por cierto, no hay una mayoría electoral en Venezuela. O sea, en Venezuela, la mayoría de los venezolanos en algún momento han votado por el chavismo. Chávez hace no tanto tiempo, en el 2006, estaba ganando elecciones con más del 60% de los votos. Eso lo que quiere decir es que tú tenías que ser capaz de hablarle también a ese país que se sintió representado por el chavismo en algún momento. Y bueno, ¿quién mejor que hablarles que alguien que estuvo en algún momento en esas filas, también se sintió decepcionado por el planteamiento y decidió hace un buen tiempo, de hecho, incluso en torno a temas tan básicos como lo que era la defensa de la propiedad privada, decidió separarse del gobierno y hacer sus diferencias claras. Entonces nosotros sí estábamos planteándole al país una ruptura, pero una ruptura que estaba construida, que construía sobre un planteamiento de ancha base que le pudiese llegar a la mayoría de los venezolanos y que entendiese, porque yo creo que esto es algo que la oposición tradicional tiene que entender, que tú para hacer un cambio democrático en Venezuela, tú vas a necesitar el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Y ese apoyo implica el apoyo de personas que se sintieron representados por el chavismo. Eso quiere decir que rechazar a alguien que se haya sentido representado por el chavismo solo por ese hecho es un discurso político que está condenado a hablarle solo a una minoría de los venezolanos.